Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Estamos viviendo tiempos muy emocionantes. Permítanme asegurarles que estamos viviendo momentos de extrema importancia. ¿Por qué? Cuando observamos este mundo proféticamente, cuando escuchamos lo que dijeron los profetas, lo que el propio Mesías enseñó, lo que aprendemos de los apóstoles, vemos algo. Vemos que el final está en el horizonte. Y esta es una palabra muy importante de la cual estaré hablando en unos minutos. La palabra final. Y la razón por la que es importante es porque el Mesías mismo, cuando estaba sentado en el Monte de los Olivos, él enfatizó la palabra final. Así que hablaremos sobre ella. Pero ¿por qué este tiempo es emocionante? ¿Por qué es significativo? Porque vemos cosas que ya están sucediendo. No hace mucho tiempo, alguien me hizo una pregunta, y era que si yo esperaba presenciar el regreso del Mesías, hablando de manera específica sobre nuestra esperanza bendita, el rapto. Yo tengo 56 años de edad y una expectativa normal de vida me dice que si todo marcha según el promedio, aunque usualmente no es así, me quedan aproximadamente 24 años de vida. Yo creo que los eventos de los tiempos finales están tan cerca que el tiempo final de este mundo sucederá antes del momento de mi muerte. Esa es mi creencia. Y tengo bases para pensar así, conforme a lo que estamos viendo ocurrir hoy en día. Debemos dejar a la palabra de Dios hablarnos, pero ten cuidado, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y los acontecimientos pueden lucir muy cercanos, pero luego prolongarse. Es muy peligroso que las personas vaticinen fechas, días y datos por el estilo. Pero yo sí creo que cuando vemos lo que está ocurriendo hoy en día, vemos cosas que nos acercan a un punto de clímax, de conclusión, basado en lo que la Escritura dice. Pero esto es lo que quiero que escuches. Porque, ¿qué inició todo este debate? Es el tiempo que estamos viviendo al momento de grabar este video. Este tiempo tan singular, el tiempo del coronavirus. Y lo digo porque el mundo ha cambiado tan rápidamente. No solo aquí o allá, en este país o en aquella área, sino prácticamente en el mundo entero. Todos estamos experimentando las mismas cosas. Hemos hablado con amigos en Singapur, hemos hablado con amigos en Australia, hemos hablado con amigos en Europa, en Norteamérica, en Suramérica, en América Central, en todas partes. Y ellos están atravesando las mismas cosas. Les preguntamos, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer? Y son más o menos las mismas cosas en todas partes. Lo que quiero enfatizar es lo siguiente. Debemos entender que existen eventos proféticos que deben ocurrir que nos dicen dónde estamos en el calendario profético. Y cuando miramos al coronavirus, ¿es este un evento de los últimos días? En el siguiente sentido, ¿es este virus algo que nos indica que estamos ya dentro de los 7 años finales? No lo es. Nos dice que estamos en el tiempo, y nos enfocaremos en esto en unos minutos, en el tiempo que Yeshua llamó dolores de parto, tiempos de angustia. Podemos tener seguridad de que los dolores de parto
no han empezado todavía de manera seria. Pero esto es lo que debes entender. Existen señales que indican que nos estamos moviendo hacia allá. Las cosas están alineándose hacia esos dolores de parto. ¿Por qué estoy tan seguro de que el coronavirus no es un evento de los últimos días, ni un evento relacionado con los dolores de parto? Porque he leído lo que dijo el Mesías. Si ves, por ejemplo, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, él enseña en esos 3 evangelios distintos el mensaje de los últimos días. Y cuando él habla sobre los dolores de parto, él dice que habrán guerras y rumores de guerras. Y sí, hay conflictos hoy en día y algunas guerras, pero veo con muchísima fuerza en el mensaje de Yeshua que estas guerras serán mucho más significativas. Y no solo las guerras, sino que dice que también un grupo étnico se levantará contra otro grupo étnico. Algunos dirán que una nación se levantará contra otra nación. Pero si revisas bien esa palabra griega, es de la que obtenemos la palabra etnia en español. Así que será un grupo étnico que se levantará contra otro. Esto está ocurriendo hoy, pero no en la magnitud con la que ocurrirá. Y luego la Escritura dice que habrán hambrunas. Bien, hay escasez de comida en diferentes lugares, pero no a tal punto que nos haga concluir que ya estamos en los dolores de parto. Y también dice que habrán pestilencias. La palabra en griego, loimoi, está en plural. Así que tendrán que ocurrir pestilencias, es decir, muchas de ellas. Esto es lo que quiero decir. Cuando analizo el tema del coronavirus, lo que veo es lo siguiente. Veo un evento que le otorga mucho más énfasis a cómo los gobiernos están respondiendo al virus que a la enfermedad per se. Con esto no pretendo minimizar el sufrimiento de la gente que lo ha tenido, porque es una enfermedad muy perturbadora y altamente dolorosa, profundamente perturbadora. Y sabemos que muchas personas han muerto debido a ella. Y ciertamente no es mi intención ni mi deseo menospreciar esa realidad ni trivializarla. Es importante desde la perspectiva de las familias. Pero lo que tiene más peso desde el punto de vista profético es la manera como los gobiernos están respondiendo ante este hecho. Y una de las maneras como están respondiendo es inyectando una gran cantidad de dinero. ¿Y qué ocurrirá cuando hayan hambrunas, cuando hayan terremotos y guerras, junto a otras plagas adicionales y pestilencias que serán más intensas, más frecuentes y más severas en cuanto al número de personas que mueren? ¿Qué ocurrirá en ese momento? Verás, de eso es de lo que se tratan los dolores de parto. ¿Cómo puedo resumir el coronavirus? Bien, yo competía en atletismo, tanto en la secundaria como en la universidad, y puedo recordar a un amigo mío que corría para una escuela diferente. Su apellido era Sutton. Y nosotros competíamos y durante toda la carrera él se mantenía al frente. Era muy bueno. Y continuamente expulsaba una gran energía al correr. Y si la gente no lo conocía, se preguntaba, ¿está Sutton dando todo ahora? Bien, quienes sí lo conocíamos sabíamos que no era así. Él tomaba grandes impulsos, 8, 10 o 12 veces durante las primeras 2,5 millas, los primeros 4 kilómetros. Pero no era sino hasta ese último kilómetro, o un poco menos, cuando él daría su máximo impulso. ¿Cuál era su estrategia? Estos impulsos previos de los primeros kilómetros apenas eran preparativos para ese movimiento final. Bien, el Mesías habló sobre los dolores de parto. Hablaremos más sobre esto en un momento. Estas guerras y rumores de guerra, un grupo étnico lanzándose contra otro grupo étnico, un reino en contra de otro reino, hambrunas, enfermedades, terremotos, todo eso. Y lo que descubrimos es que el Mesías dice,
Estos son los dolores de parto. Mi esposa ha estado embarazada varias veces y alrededor del mes 6 o 7, y no sabíamos eso durante el primer embarazo, pero ella empezó a sentir una especie de dolores de parto cuando solo tenía 6 o 7 meses. Es el llamado movimiento de Braxton Hicks, conocido también como contracciones falsas. A menos de que estés en embarazo, no las vas a sentir. Y ellas demuestran que las cosas están avanzando como deberían, pero no son el verdadero parto todavía. No corras al hospital. No lo alistes todo porque esto nada más está preparando el camino, manifestando los cambios que están sucediendo. Eso es el coronavirus. Ahora, si estuviéramos viendo la Tercera Guerra Mundial, si estuviéramos viendo plaga tras plaga, enfermedad tras enfermedad, terremoto tras terremoto, y los terremotos están aumentando, pero estamos hablando de terremotos devastadores y hambrunas en muchos lugares alrededor del mundo, y también un incremento en la persecución de los creyentes. Allí es cuando yo diré, sí, estamos en ese tiempo conocido como el inicio de los lamentos, los dolores de parto. Pero todavía no estamos allí. Pero estamos en los últimos días desde una perspectiva mucho más amplia. Sí. ¿Por qué lo digo? En este sentido amplio, existen otras señales, y estas señales están ocurriendo hoy. No en su máxima expresión, pero están empezando a verse, y hablaré inicialmente de una de ellas. Y me refiero a que nosotros, basados en Daniel capítulo 8, nosotros debemos ver en esta escritura que 3 veces el profeta Daniel dice, esta es la visión de los últimos días, los tiempos finales, para producir el final de la ira de Dios. Daniel dijo esto, que habrá una bestia a quien él llama el carnero. Y este carnero, las bestias en términos proféticos se refieren a imperios. Él se levantará y él será, y lo especifica, lo llama Peras Umidai, que significa los persas y los medos, o lo que conocemos hoy como Irán. Podemos anticipar, y estamos viendo la formación de esto ahora, en nuestros días. Vemos que Irán se está levantando, se está extendiendo, está creciendo en influencia. Vemos su influencia en Irak, en Siria, en el Líbano, creciendo en Jordania, también en Yemen, y también en Gaza y en Judea y Samaria, lo que el mundo llama Cisjordania. Entonces Irán está expandiéndose, pero Irán no es el imperio del anticristo. No. Vemos que Irán, esta confederación de muchas naciones, se desplazará hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y causará estragos, desesperación, muerte y sufrimiento. Será algo de gran impacto, que no ha ocurrido aún. Y dice que al hacer eso, 2 cosas van a definirse. En primer lugar, una sensación de impotencia y desesperanza entre aquellos que están siendo dominados por Irán en su expansión. Y lo segundo es que ellos dirán, en Matzil, es decir, el mundo parece no tener salvador, no hay nadie que nos libre de esto, y mientras ellos afirman esto, la desesperanza, la ausencia de un salvador, ¿qué ocurre? Daniel dice que, de repente, sin que nadie lo espere, surgirá otra bestia, identificada como el macho cabrío o el macho cabrío peludo. Este imperio se levantará en Europa y desarticulará esta coalición liderada por Irán, esta confederación. Y esto es lo que sabemos. El anticristo ascenderá de Europa procedente de este macho cabrío. Esto es irrefutable. La escritura es clara, porque utiliza un término para describir el lugar desde el cual el imperio se levantará,
usa el término Yaván, que en aquel entonces significaba Europa. Esa área, hoy en día, es el término que usamos para Grecia, porque el imperio griego dominó Europa en el tiempo cuando todo esto estaba siendo profetizado. Quiero aclarar que Daniel habló mucho antes, pero mucho antes de que el imperio griego se levantara. Pero él utilizó el término con el que se conocía ese imperio europeo griego en los días de Daniel, y que luego se transformó en nuestro hebreo moderno en la nación de Grecia de hoy en día. Pero es un término para Europa. ¿Ha sucedido eso ya? No. Irán está creciendo, pero esta etapa no ha empezado todavía de una manera clara y discernible. Ese otro imperio tampoco ha surgido para hacerlo caer. Por eso es que digo que ahora que el coronavirus está ocurriendo, ya que ninguna de estas otras cosas han sucedido, no estamos en los dolores de parto ni tampoco en el tiempo inmediatamente previo a los dolores de parto. Pero eso no significa que no estemos cerca, que no estemos en una etapa general rumbo a los últimos días, desde un punto de vista amplio. ¿Por qué? Hay otras señales que se nos han dado. El Mesías dice en esta misma discusión de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Él nos habla de otras cosas. Una es que miremos la higuera. ¿Qué es la higuera? Israel. Y cuando Israel, como una higuera, empieza a florecer, a lanzar sus brotes, a florecer, entonces sabrás, dice, que el verano se acerca. La palabra verano en hebreo es ketz. Yo sé que esto se escribió en griego, pero probablemente estaban hablando en hebreo allí. Y la palabra verano es kayetz, que contiene la palabra ketz. Es un juego de palabras. Así que dice, cuando veas a Israel florecer, como vemos a Israel hoy en día, otra vez constituida como nación, una nación fuerte, una potencia económica. Israel está floreciendo. Eso me dice algo. También hay otras señales. Sabemos que en los últimos días, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Lo que Dios dice que es una abominación será llamado bueno. Y lo estamos viendo. También vemos que Pablo habla sobre una gran caída. No hemos llegado allí todavía, pero estamos sentando las bases para ello. Una gran apostasía. Vemos que hay muchos errores teológicos en la iglesia hoy, en las doctrinas del cristianismo. Las doctrinas están aceptando cosas que no deberían aceptar. La adoración se está corrompiendo. Todas estas son señales de que estamos convergiendo hacia los últimos días. Pero, ¿hemos entrado formalmente con U mayúscula y D mayúscula a los últimos días? Tanto los dolores de parto como los últimos 7 años. No hemos llegado aún. Yo espero verlo, mientras aún tenga vida, pero no hemos llegado allí todavía. Y podría darles mi palabra de que esto ocurrirá dentro de los próximos 25 años. No. A veces vemos que el tiempo se detiene por un momento y luego prosigue. Pero es mi opinión firme. Lo que yo veo es que las cosas se están alineando, dirigiéndose allí, ordenándose para estos últimos días de una manera más formal y específica hacia los dolores de parto y hacia los últimos días. Recuerda eso. Quiero dedicar la última parte de este video para hacerte algunas preguntas y hablar sobre algunos eventos, términos y elementos similares que sentarán las bases para los próximos 3 videos que seguirán esta serie sobre los últimos días, mientras estamos todos en cuarentena y situaciones similares dentro de nuestros hogares. La gente está pensando en los últimos días, por lo que considero que es bueno que hablemos de los últimos días. Una de las preguntas que recibo con frecuencia es con respecto a los 144,000, mencionados en Apocalipsis capítulos 7 y 14. Son pasajes muy interesantes de la Escritura. Estos 2 capítulos que se refieren a un evento extremadamente significativo.
Sabemos que en Apocalipsis capítulo 7, todo lo que se nos dice es esto, que estos 144,000 serán sellados, y serán sellados a razón de 12,000 por cada una de las 12 tribus, de las cuales Dan no se menciona, sino que la tribu de Manasés reemplaza a Dan. Eso es todo lo que se nos dice al respecto, y que son sellados antes de que caiga la ira de Dios. Bien, lo que escucharás a muchas personas decir es esto. Tú oirás a muchos decir que estos son 144,000 evangelistas judíos. Existe un maestro de la Biblia muy popular en Estados Unidos, específicamente en California, por quien siento profundo respeto. Pero lo escuché decir algo bastante problemático. Y es que estos 144,000 son evangelistas judíos que van a producir, y lo citaré textualmente, el mayor avivamiento espiritual en la historia. Esas son sus palabras. Ahora les haré a ustedes que me escuchan 2 preguntas al respecto. Vamos a hablar más a profundidad en otro video sobre los 144,000. Pero ahora solo quiero preguntarles algo y es lo siguiente. Muéstrame el pasaje bíblico que dice que estos 144,000 son evangelistas judíos. ¿Son judíos? Sí lo son. ¿Son evangelistas? No conozco ningún lugar en las Escrituras donde se afirme esto. Conozco la inferencia, pues ellos usan un pasaje en Apocalipsis 7 y uno en Joel. Pero esto no tiene que ver con eso. Estoy escribiendo un artículo mientras estamos grabando estos videos sobre los 144,000, el cual será más específico para tratar con estos asuntos. Pero no existe versículo que diga claramente que estos 144,000 varones judíos sean efectivamente evangelistas y que vayan a producir un avivamiento espiritual. No lo vemos en la Escritura. Corrígeme si estoy equivocado y compárteme ese verso de la Escritura, por favor. Sé lo que dice la gente y los versos que utilizan, pero ninguno de ellos indica que sean evangelistas. No hablan sobre ningún avivamiento espiritual que vaya a ocurrir. De hecho, cuando vemos el tiempo de la tribulación, y déjame decir que todos están de acuerdo y creen que estos 144,000 evangelistas judíos, atención, yo creo en los 144,000, pero no creo que sean evangelistas, porque la palabra de Dios no lo dice. Es una idea que ha sido inferida, racionalizada, basada en la lógica de la gente, y la Biblia nos previene firmemente de confiar en nuestro propio entendimiento antes de confiar en cualquier versículo claro de las Escrituras. Entonces, envíame este versículo, lo leeré, confesaré mi error e incluso haré público tu nombre como la persona que me hizo entender lo correcto. Estaré feliz de hacerlo. Pero yo no encuentro ninguna escritura que diga esto claramente. Ahora, hay otra cosa. Cuando vemos a estos últimos 7 años, esta séptima semana final, esto es lo que Daniel profetizó. Él profetizó sobre 70 semanas, y una semana bíblicamente, proféticamente, no son 7 días, sino 7 años. Y al estudiar esto, dentro de esos 7 años, no vemos que se hable de un gran avivamiento espiritual para las naciones. Bien, llegará a Israel, una buena parte de ellos, un gran remanente. ¿Llegará a la fe en los últimos días al final? Sí, pero no por medio de ninguna proclamación de 144,000 evangelistas judíos. De hecho, quienes estarán proclamando algo durante este tiempo no serán los 144,000, sino que encontramos a 2 personajes más. Uno, si miramos en Apocalipsis 14, aquel que toma el evangelio es un ángel. Es lo que dice la Biblia, no los 144,000. Lee Apocalipsis 14 con cuidado. Hablaremos de esto en nuestro video y en nuestro artículo sobre los 144,000. Pero anota esto, es un ángel. Del mismo modo, la segunda figura, que realmente son 2 personas,
son los dos testigos que le hablarán a Israel. Yo no encuentro ningún pasaje de la Escritura que indique que en estos últimos 7 años serán tiempos de avivamiento espiritual. De hecho, es justo lo opuesto. ¿Por qué? Bien, Pablo habla sobre Dios y la plenitud de los gentiles, que Dios ha cegado a Israel por una temporada, parcialmente, y que Él le ha entregado el Evangelio a las naciones. Pero cuando la plenitud de los gentiles entre, cuando eso ocurra, Él volverá su atención de nuevo hacia Israel. Eso es lo que ocurrirá especialmente en esos últimos 3 años y medio. El énfasis está sobre Israel. En segundo lugar, cuando miramos el juicio de las trompetas y el juicio de las copas, que realmente hablan de la ira de Dios, encontraremos esto. Esta ira estará cayendo sobre las naciones. Y dice, en 3 versículos, 1 para las trompetas y 2 para las copas, en 3 versículos, encontramos que ellos no se arrepintieron de sus maldades, y nos da una lista de distintos pecados: idolatría, robo, blasfemias, inmoralidad sexual, idolatría, homicidio. Ellos no se arrepintieron de estas cosas. No abandonaron a los dioses de oro y plata y bronce y piedra y madera. Ellos no se arrepintieron. De nuevo, muéstrame el verso que dice que habrá un gran avivamiento espiritual entre los gentiles en los últimos 7 años y que será dirigido por 144,000 evangelistas judíos. He escuchado esta enseñanza y creo que él es una gran persona, un individuo excepcional. Y él tiene videos al respecto y expone sobre este tema. Pero no es sano bíblicamente. No es correcto. No está soportado por el texto bíblico. ¿Qué es lo que vemos? Vemos lo siguiente. Vamos a ver enfatizada una promesa. Eso es lo que vemos y percibimos. Y la promesa es esta. En la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Primera a los Tesalonicenses 5:9. Un verso de suprema importancia sobre los últimos días para los creyentes. De hecho, está dirigido a los creyentes. Él nos dice allí que Dios no te ha destinado a ti, como creyente, a alguien que ha recibido personalmente el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación del Mesías Yeshua, quien murió en la cruz, quien derramó su sangre. A nosotros que recibimos ese Evangelio, Él nos dice, ustedes no han sido destinados para ira, sino para obtener la salvación. Cuando vemos el pasaje de la Escritura que habla sobre la esperanza bendita, el rapto, dice que la esperanza bendita es esta, que nosotros vamos a ser removidos, tomados de este mundo, antes de que la ira de Dios caiga. Lee Tito capítulo 2, verso 13. Permítanme compartir con ustedes, en términos claros, algo con respecto al rapto. Y es lo siguiente. Cuando Pablo habla, nos dice que no quiere que seamos ignorantes y dice que cuando el Mesías regrese, y allí no habla de su segunda venida, hablaremos de eso en un momento, pero cuando el Mesías regrese, y en ese tiempo la esperanza bendita, el rapto, Él viene, pero no viene a Jerusalén. Esa es la segunda venida. No, cuando Él venga, en la esperanza bendita, el rapto, Él solo llegará hasta el cielo. Y dice que los muertos en el Mesías, no hablando de sus almas, está hablando de sus cuerpos que están enterrados, donde quiera que estén. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué significa? Que sus cuerpos. ¿Dónde están sus almas? ¿La esencia verdadera de cada quien? La Biblia dice que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Recuerden lo que el Mesías dijo a ese ladrón en la cruz que se arrepintió. Hoy
tú estarás conmigo en el paraíso. No le dijo que se quedaría dormido, sino que por el contrario, él estaría consciente. Y el Mesías dijo que al momento del rapto, los muertos en Cristo, sus cuerpos, así estén descompuestos o vueltos cenizas, no importa qué pasó, para Dios todo es posible. Él va a recrear de una manera nueva, de una manera gloriosa, un cuerpo de reino para todo creyente fallecido. Y ese cuerpo se formará de manera perfecta en su nueva forma, su forma de reino, su forma gloriosa. Y se levantará para unirse con su alma, que estará rodeando a Yeshua en el aire. Allí será reunido este nuevo cuerpo con su alma. Cuando una persona muere, si era un creyente, su alma va hacia el reino de los cielos para estar con el Mesías. Aquellos que todavía estén vivos, probablemente tú y yo, si aún estamos vivos cuando esto ocurra, entonces vamos a ver que en una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañear, vamos a ver nuestros cuerpos transformados en nosotros, al mismo estado glorioso de los demás, y vamos a levantarnos, juntos en cuerpo y alma, unidos para estar con Él. Y estaremos en el cielo hasta la segunda venida. Permíteme clarificar ahora que existe una diferencia entre el rapto y la segunda venida. Quiero darles una señal clara. Hablaremos más al respecto en los videos que tratarán sobre el rapto, pero entiende algo. La señal del rapto, y habrán otras cosas, pero la señal principal estará en la luna y el sol. El sol se oscurecerá y la luna se volverá roja como sangre. ¿Por qué? Recuerden 1 Tesalonicenses 5:9. Nuestra esperanza bendita es que no experimentaremos la ira de Dios. No estamos destinados para la ira. Así que antes de que la ira de Dios caiga, ¿y qué anuncia la ira de Dios? Ese día grande y terrible de la ira de Dios, el día del Señor, este día será anunciado por el sol al oscurecerse y la luna al volverse roja. Existen otros eventos cósmicos, pero estos son los más notables. El sol se oscurece, la luna se vuelve roja. Esa es la señal si van a Apocalipsis capítulo 6, iniciando en el verso 12 y los siguientes. Eso mismo ocurre allí en Apocalipsis 6. El sol se oscurece y la luna se vuelve roja como sangre antes de que la ira del Cordero sea derramada. ¿Oíste bien? La ira del Cordero será derramada sobre este mundo. Antes de que su ira caiga, el rapto debe ocurrir. Esa es una promesa. Hablaremos más al respecto en otros videos durante las próximas semanas. Pero la señal para su segunda venida es similar, aunque es diferente. Si miran, por ejemplo, en Mateo 24, iniciando en el verso 29 y 30, vemos esa señal. Dice también que el sol se volverá negro como silicio, y la luna dejará de dar su luz, se oscurecerá también. ¿Ven la diferencia? Para el rapto, sol oscuro, luna roja como sangre. Segunda venida, sol oscuro, pero la luna también se oscurecerá. Dos eventos diferentes con dos señales distintas que los anuncian. De modo que podemos ser muy precisos. Quiero que seamos personas que entiendan la palabra de Dios. Lo último de lo que quiero hablar antes de terminar el día de hoy es sobre todo este asunto de los últimos 7 años, conocido como la tribulación. No tengo problema con eso. Es un tiempo de tribulación. Pero esta es mi pregunta. Es un reto para ti. ¿Cuál es el versículo de la Escritura que dice que estos últimos 7 años son todos un tiempo en el que la ira de Dios estará cayendo sobre el mundo? Hasta que la ira de Dios caiga o empiece a caer, no debemos tener expectativa alguna como creyentes de que el rapto ocurrirá. Lean Tito 2:13. Lean 1 de Tesalonicenses 5:9. Claramente dice que nuestra expectativa es que no hemos sido designados para ira.
No existe versículo alguno, o envíame uno si lo encuentras, que diga específicamente que durante todos esos últimos 7 años caerá continuamente la ira de Dios. No, es la tribulación, y debemos esperar tribulación, persecución. Dios nunca prometió que no atravesaríamos tribulaciones. De hecho, en Hechos 14:22 dice que es necesario que atravesemos muchas tribulaciones antes de entrar en el reino de Dios. Un verso muy interesante. Si alguien dice, nosotros no atravesaremos la tribulación, eso simplemente no es verídico desde la perspectiva bíblica. Es cierto que no atravesaremos la ira de Dios, pero sí experimentaremos tribulaciones, y de hecho ya las experimentamos hoy. Está aumentando y es una señal de que estamos acercándonos. La persecución a los creyentes está creciendo, pero será mucho peor. Tal como las plagas serán mucho, mucho peores también. Y los terremotos más intensos, mucho más intensos. Y las hambrunas mucho más fuertes y generalizadas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Debemos ser personas sabias que basan nuestras creencias no en lo que escuchamos, sino en la autoridad de esta Biblia, que no tiene errores en lo absoluto. No existe versículo alguno que diga que todos esos 7 años serán años en los que la ira de Dios se derramará. Cuando reto a la gente, esta es su respuesta. Ellos no me dan versículos, sino que me dicen, pero mira los eventos de los últimos 7 años. ¿Acaso no son horribles, Baruch? Y les digo, sí, son horribles. Y me dicen, ¿puedes imaginar que algo más los esté causando y no Dios? Y les digo, sí, puedo imaginarlo. Su origen es satánico. Ellos demuestran la perversión de la humanidad, así como también la maldad y el poder que tiene Satanás. Bien, el poder de Dios es mayor. Satanás ya ha sido vencido, pero Él llevará a cabo cosas horribles en este mundo y somos llamados a ser vencedores. ¿Acaso no es así como Él llama a la iglesia? 7 veces en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Sean vencedores, y luego piensas que ya todo terminó. No. Entendamos lo que la Escritura nos dice. Ningún versículo dice que el tiempo de la ira de Dios abarcará todos esos 7 años. Les haré una pregunta más, y es la siguiente. Tú has escuchado, y tengo otro amigo a quien respeto, que lo dice todo el tiempo. La era de la iglesia termina antes de esos 7 años finales. Y le he dicho a él, es otro amigo, le he dicho, ¿cuál es tu justificación para decir eso? Ya sé lo que me dirá, he leído libros y he escuchado todo lo que otros enseñan, pero es ilógico desde un punto de vista bíblico. Es racional. Y esto es lo que dicen. Bien, lee Daniel capítulo 9. Dice allí que es la profecía sobre las 70 semanas, ¿verdad? Sí, la conozco bien. Y las primeras 69 ya terminaron. ¿Estás de acuerdo? Y le digo, sí, estoy de acuerdo. ¿Estaba la iglesia allí? No, no lo estaba. Allí está. Si la iglesia no está en las primeras 69 semanas, es imposible que esté en la semana 70. Y yo les digo, ¿de verdad? ¿Es eso verídico? Déjame darles un ejemplo de la vida real. Hace unos meses conocí a un hombre, nos hicimos amigos, lo conocí a él y a su esposa, y él nos invitó a su casa para su fiesta de cumpleaños. Su cumpleaños número 68. Quiero decirte algo. No estuve en sus cumpleaños anteriores, ni para los 67, ni para los 66. Nunca había asistido a ninguna de sus fiestas de cumpleaños. Pero solo porque no haya asistido a las 67 anteriores, no significa que no pueda ir a su cumpleaños 68. Y espero que también a sus 69 y muchos cumpleaños más, hasta que el Señor lo llame. El punto es que no puedes afirmar, no es una prueba bíblica el decir que si la iglesia no existía durante las primeras 69 semanas, no puede estar en la semana 70 porque, insisto, no existía antes. Sencillamente no es una respuesta satisfactoria, ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? Lo creo porque es lo que he leído, es lo que me han enseñado, es lo que he escuchado. Eso no es un estudio bíblico. La palabra de Dios nos exhorta
Y quiero ser muy serio y directo ahora mismo. Si tú te haces llamar un discípulo de Yeshua, de Jesús de Nazaret, y no estás estudiando diligentemente esta Biblia, hay una gran desconexión. Si tú crees en cosas que no están escritas aquí, eso constituye algo extremadamente peligroso, tanto espiritual como físicamente, tanto para esta vida como para la era que vendrá. Cuando caminamos en el Espíritu, se nos enseñará la verdad. Eso es lo que el Mesías promete en el libro de Juan. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad, el Espíritu de justicia. Estas dos cosas siempre van de la mano, justicia y verdad. Debemos dejar de creer en esos mensajitos de vehículos o de camisetas que dicen: yo no espero al anticristo, yo espero al verdadero Cristo. Yo también lo espero. Pero te sorprenderá lo que la Escritura le dice a los creyentes con respecto a la obra del anticristo y la venida o la revelación del anticristo. Déjame concluir con esto para que no existan malos entendidos. Están los últimos días, esos dolores de parto y los últimos 7 años, ¿están cerca? Verdaderamente creo que sí lo están. ¿Estamos en esos tiempos ahora? No lo estamos. Lo que dice la Escritura para describirlos, no lo vemos todavía. ¿Están moviéndose los eventos, dirigiéndose, convergiendo hacia allá? Yo creo que sí lo están, y creo que se están moviendo rápidamente. Pero esta es mi preocupación. Yo no quiero ser una persona que provoque que la gente se descarríe. Decir que este coronavirus es un evento de los últimos días no es verdad. Y si le dices eso a la gente, ellos esperarán que el final llegue pronto. Pero este es el mensaje del Mesías con respecto al final. ¿Recuerdan la parábola sobre las 10 vírgenes? Las 10 vírgenes salieron para encontrarse con su prometido. Y recuerden lo que dice. Él estaba demorado. Puedo asegurarles algo, que la iglesia en su mayoría estará diciendo cuando los eventos de los últimos días, esos dolores de parto inicien, estarán diciendo: yo pensaba que Él iba a venir, yo suponía que Él iba a buscarnos, que Él llegaría en este tiempo. ¿Por qué tenemos que atravesar esto? No estamos preparados. Y te diré algo. Lo que yo veo de la iglesia a la luz del coronavirus no me hace sentir muy optimista sobre cómo van a actuar o cómo vamos a actuar cuando los tiempos realmente se vuelvan duros. ¿Vamos a demostrar nuestra fe? ¿Vamos a poner las cosas en la perspectiva correcta? ¿Vamos a levantarnos por el Mesías Yeshua? ¿Vamos a desafiar los deseos del anticristo y cumplir los deseos del verdadero Cristo? Esa es la pregunta. Desafortunadamente, en este momento, cuando veo a la iglesia en un sentido amplio, no me siento optimista. Pero creo que esos tiempos de dificultad, esas tribulaciones y pruebas que vendrán, nos van a fortalecer, nos darán una perspectiva nueva, provocarán que las personas vean las Escrituras más de cerca y dejen simplemente de escuchar a otras personas y empiecen a estudiar para mostrarse a sí mismos aprobados. Bien, me detendré aquí y en las próximas semanas estaremos publicando nuevos videos con respecto a los 144,000 y habrán otros videos con información sobre nuestra esperanza bendita, el rapto. Videos que nos darán una visión general sobre los últimos días para que podamos conocer la verdad y por tanto tener las expectativas correctas. Bien, me despido desde Israel. Espero desde ya la próxima cita en la que tenga el privilegio de compartir con ustedes mensajes de este libro perfecto que Dios nos ha confiado a ti y a mí. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.